tardes, ¿cómo están chicos? Soy Lucas de Trades Group. El día de hoy vamos a estar repasando un poquito una de las operaciones que se había dado hace unos días para también reforzar nuevamente los conceptos de tipo de operaciones trabajando a favor de la misma tendencia. Anteriormente habíamos hecho un par de videos trabajando todo lo que es el retroceso del precio, buscando confirmaciones en temporalidades muy pequeñas, pero hoy quiero que veamos un poquito una situación un poquito más simple, por decirlo de alguna manera donde no tenemos que buscar necesariamente tantas confirmaciones, por más de que lo podríamos hacer claramente, pero es una operación, por así decirlo, de manual, ya que cumple las cosas básicas que tenemos que tener en cuenta para poder efectuar una operación. Entonces, ¿cuáles serían esas cosas básicas que constantemente uno tiene que repasar, ya que siempre lo básico termina sirviendo a futuro para seguir avanzando? Entonces, primero y principal, para arrancar con este gráfico del USD CAD, siempre arrancamos analizando todo lo que sería el gráfico en una temporalidad de 4 horas para definir correctamente una tendencia. Una vez que ya tenemos definida la tendencia principal, donde en este caso venimos con una estructura claramente alcista, tenemos estos dos niveles. Estaríamos trabajando en este último rango de esta estructura alcista, donde a partir de acá podríamos buscar, como siempre hacemos, un punto de interés que podría llegar a servirnos para poder trabajar con él, que este podría ser conocido como ese punto de interés extremo, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que tenemos que ver ahora? Estamos notando que a partir de acá el precio poco a poco empieza a perder volumen en su caída y vemos este fuerte mechazo, que generalmente esos mechazos lo asociamos con una liquidación. Y nuestra izquierda nos muestra que teníamos también un previo imbalance y también teníamos acá otro punto de interés disponible para poder utilizar. Este sería nuestro POI también de 4 horas, pero sería un punto decisional. Y si quiero darle cierta validez a este punto que también marcamos, recordemos que podemos utilizar justamente el retroceso del Fibonacci para poder trazarlo del máximo al mínimo o del mínimo al máximo. Y de esa manera evaluar que lo que esté pasando por debajo de ese 50% hace referencia a lo que sería la situación de la demanda, donde justamente observamos en esta sección que claramente ese mechazo logra llegar a ese 50%, indicando que a partir de ahora los precios, si logran subir, es válido buscar una operación. Y justamente coincide con el punto decisional que marcamos en esa sección. Entonces tenemos el punto de 4 horas, tenemos este decisional también de 4 horas, y donde nos podemos anotar nuevamente que 4 horas igual tendencia por el momento alcista, indicando que nos estaríamos encontrando en un impulso del precio. Y esto lo dejo acá guardado. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es reducir la temporalidad para buscar una mejor confirmación y evaluar si verdaderamente los precios quieren empezar a subir desde acá o no. Entonces lo que hago es reducir la temporalidad a 30 minutos y me centro principalmente en esta sección donde termino notando que el precio sí logró llegar a un punto de interés de 4 horas y sí nos terminó dando una de las confirmaciones necesarias para poder operar. En este caso sería el rompimiento de tendencia, ya que anteriormente teníamos este punto que lo podemos utilizar como nuevo higher high, este anteriormente era un lower high y este el iniciador de los niveles. Entonces, en toda esta subida y al saber que actualmente 30 minutos también viene a la alza, ya estaríamos más que habilitados para qué, para poder armar una operación, ya que tenemos tanto 4 horas como 30 minutos completamente alcistas. Entonces lo que haríamos sería, en esta subida, detectar un nuevo punto de interés en esta temporalidad de 30 minutos, pero ya con la intención de qué, de programar una operación, donde lo que haríamos sería armar este tipo de entrada, generamos el stop loss un poquito por debajo de este bajo, porque fíjense que esa mecha que se observaba en 4 horas, acá se representa con una vela de un volumen considerable y que no fue generada en cualquier horario. En este caso tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a acomodar el horario, acá Buenos Aires. Fíjense que acá tenemos el horario de las 23 horas. Era una plena sesión de lo que sería la bolsa asiática.
donde generalmente suele generar estos tipos de movimientos. Vemos esa manipulación a las 11 de la noche, si mal no recuerdo, creo que también había alguna noticia programada en ese horario, y luego terminamos notando que el precio poco a poco empieza a subir. Entonces, más que nada por cuestiones de seguridad de la operación, preferimos tener un stop loss un poquito más grande. Porque si yo tengo el stop loss de esta manera, son 5 pips, lo cual estaría bastante bien, pero prefiero asegurar un porcentaje de beneficio a que un pequeño mechazo me termine liquidando la posición. ¿Y hasta dónde podría calcular el take profit? Calcularlo cercano al último máximo generado en 4 horas no estaría nada mal, ya que nos estaría dando ese promedio de 3,55, indicando si en esta operación, que en este caso sería un poco más de un 1,3, indicando que si en esta operación estamos generando un riesgo de $5, la ganancia estimada sería por arriba de los $15. Pero ¿qué sucede? En este tipo de situación de operación que estuvimos trabajando, el beneficio lo habíamos calculado según lo que venía sucediendo acá a la izquierda. En este caso lo que hicimos fue subir un poco más el beneficio hasta este sector, que era aproximadamente un 1,8, casi un 1,9. ¿Por qué lo subimos hasta estos niveles? Porque primero y principal estamos trabajando un impulso del precio, eso significa que los precios deberían de subir bastante. A mi izquierda noto muchísima liquidez, dando a entender que el precio debería de barrer por completo toda esa liquidez que el precio termina generando, ya que no hay nada verdaderamente importante por lo cual el precio tenga que detenerse en esos niveles. Así que justamente todo esto sería determinado como liquidez y acá en todo caso tendría un punto de referencia donde sí probablemente el precio, qué es lo que haga y genere algún tipo de movimiento verdaderamente importante. Entonces puedo usar este como parámetro para que el precio reaccione. Nunca al mismo nivel, sino que siempre un poco por debajo. Entonces esta operación fue efectuada justamente el día miércoles, pero fue el miércoles por la mañana. Fíjense que la confirmación se tuvo a las 4:30 de la mañana, 30 minutos después de la bolsa de, en este caso, Londres, y a partir de ahí es donde poco a poco se empieza a desarrollar. Ahí termina realizando la activación de la posición, 8:30 de la mañana aproximadamente. En este caso, cuando estábamos analizando el gráfico, el precio ya había tocado el precio de entrada, pero nosotros no habíamos programado la entrada aún. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer de manera automática? Agregar el take profit, agarrar el stop loss, pero ejecutar la entrada por mercado. Y a partir de ahí el precio estuvo un poco consolidado en esa sección, donde nuevamente a partir de acá, poco a poco, se empieza a recuperar, empieza a subir. Acá es donde termina generando todo su movimiento y ahí es donde termina finalizando la operación. Fíjense que en este caso fue el día viernes por la mañana donde termina cortando la operación, donde obviamente no nos quedamos en brazos cruzados esperando a que cumpla su objetivo. A medida que el precio iba subiendo e iba generando rompimientos a favor de la misma tendencia, estos serían los famosos voces. Obviamente nosotros de nuestro lado, ¿qué es lo que tendríamos que ir haciendo? Y obviamente también tendríamos que ir desplazando el stop loss para ir asegurando un beneficio. Si el precio se me da vuelta por X motivo, por ejemplo, acá se me podría haber retirado la posición con $25 de beneficio. Y si seguía subiendo y llegaba hasta el objetivo del TP, una ganancia estimada de 40, por ejemplo. Entonces, por más de que mi especulación pueda ser bastante buena, no me puedo confiar. ¿Por qué? Porque sabemos que el mercado, si hay algún momento que no quiera respetar algo, no lo va a respetar. Entonces, sí o sí, debo manejarme con un stop loss, debo ir asegurando parte de lo que es el beneficio y de esa manera ir haciéndole el seguimiento al precio. Fíjense que fue una operación que fue efectuada el miércoles por la mañana y terminó finalizando el viernes por la mañana. Estuvo un promedio de 2 días activas la posición, donde justamente lo pudimos trabajar de esta manera porque éramos conscientes de que estábamos trabajando un nuevo impulso que generó el precio. Si hubiéramos querido trabajar un retroceso, fíjense como anteriormente los retrocesos son cortitos, entonces no podemos trabajar con una especulación de un take profit en un retroceso donde sabemos que tarde o temprano el precio debe de pegar la vuelta. Entonces, de esta manera es como se podría llegar a trabajar en parte lo que sería esta posición, aplicando simplemente lo básico: estructura de mercado, puntos de interés,
puedo ayudarme con el Fibonacci para determinar si los puntos que marqué de interés están en niveles caros, en niveles baratos, determinar que las tendencias apunten en una misma dirección, tanto en 4 horas como en 30, o podría ser 4 horas con 15 minutos, o 1 hora con 15 minutos, dependiendo de dónde vean el gráfico más claro, y a partir de ahí armar la operación y gestionarla. Acá es donde también tuvimos en cuenta un poco el factor de la liquidez y demás cosas en consideración, como puede ser también el horario. Pero, resumiéndolo de esa manera, es como tranquilamente se pudo tomar este tipo de posición operando a favor de la tendencia principal. Luego vamos a repasar nuevamente la parte de los retrocesos, que son los movimientos más complicados a tomar, pero más que nada para que también tengan en cuenta que este tipo de operaciones se suelen dar. No obviamente todos los días, pero cuando se ve un tipo de operación así de clara, hay que efectuarla y no dar tantas vueltas porque a veces por esperar demasiadas confirmaciones, también los precios se nos terminan yendo. Y donde esta información también donde la podemos chequear. Asimismo, donde la podemos chequear en lo que sería nuestro Exnes, que es la aplicación que generalmente utilizamos para trabajar. Recuerden que también nos queda la información registrada en nuestro MetaTrader, donde fíjense que acá en nuestro MetaTrader nos queda registrada esta línea o esta flechita azul que muestra dónde se efectuó la operación, dónde finalizó toda su subida hasta ese sector y acá es donde cortamos la operación. Fíjense que hoy nos encontramos en el día 19, que es martes, y la operación terminó finalizando el viernes. Y si seguíamos manteniendo esa operación todo el fin de semana abierta, e inclusive hoy, lunes y martes, y mucha diferencia en el beneficio no estaría. Inclusive ya estaríamos perdiendo un poco más. Entonces, esa fue una operación con cierto beneficio, moviendo el stop loss y asegurándolo, que por suerte finalizó con el análisis que habíamos hecho en ese momento. Y ahora estas líneas que están viendo acá es de una nueva operación donde en este caso estoy buscando una venta. Ahora estoy esperando que después de esta fuerte subida que tuvimos y que ya llegamos a ese punto importante que les había marcado acá, volvamos un momento al TradingView, indica que ya llegamos a un punto importante donde existe la posibilidad de que a partir de ahora los precios empiecen a bajar, que nuevamente empieza a suceder ¿qué cosa? El nuevo retroceso bajista del precio. Acá vemos todo este desarrollo que se está dando el día martes y demás, y acá vemos la actualidad, donde acá en la actualidad ya empezamos a notar ¿qué cosa? Vemos que el precio nuevamente llegó a un punto importante, empezamos a notar rompimientos estructurales, tenemos acá dos puntos de referencia para poder trabajar. Lo ideal ahora sería esperar esa última confirmación en 5 minutos o también tomar la decisión en algunos casos de efectuar la operación. Según mi análisis y según cómo opero yo ya estoy más que habilitado para armar la entrada. Si no tengo la suficiente confianza, espero una última confirmación en una temporalidad menor y después evaluaré si la efectuaré como orden pendiente o como orden por mercado. Pero bueno, más que nada, en resumen, lo que les quería explicar hoy un poquito es la parte de que a veces es importante volver a las bases, volver a lo básico. Muchas veces nos confundimos o queremos agregar muchísima información al momento de trabajar y eso implica que terminemos entorpeciendo también un poco nuestras operaciones. Así que siempre volver a lo básico nunca está mal como para recapitular un poco lo que uno estuvo estudiando en su momento y de esa manera poder reforzar los nuevos conocimientos que va adquiriendo. Así que chicos, eso sería todo por hoy. Vamos a estar preparando nuevos videos para que puedan seguir repasando. Cualquier duda o consulta que vayan teniendo, recuerden que me pueden hablar a través de Discord o en todo caso ya tienen mi número y nos comunicamos por WhatsApp. Eso sería todo por hoy, así que cualquier cosita nos mantenemos en contacto. Buenas noches.